Amén. Amén, amén. Amén. Dice el Salmo, ¿no? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Y creo que una de las cosas que nosotros más buscamos cuando buscamos la presencia del Señor es tener tiempos en los cuales nuestra alma, nuestro espíritu se pueda fundir con el del Señor y llegar a esos tiempos de quebrantamiento, llegar a esos tiempos de poder derramar nuestra alma delante de la presencia del Señor, de poder ser sensibles a su presencia, llegar al momento donde tú puedes sentir el dolor o la angustia, la necesidad. Es cuando llega el momento donde tú puedes entrar en un clamor, en un gemir de tu alma. Y eso solamente lo puede hablar, lo puede experimentar. mm, Cuando uno es quebrado por la presencia del Señor, cuando verdaderamente uno siente que sus oraciones están siendo escuchadas, que sus oraciones no están siendo en vanas y el Señor permite esos tiempos, permite esos momentos, los cuales siempre estamos buscando y queremos que lleguemos allí, a esos tiempos donde el Señor nos tome, nos quebrante, nos transforme, nos selle. Por eso decía el salmista, mejor es un día delante de ti que 1000 días, 1000 años fuera de estar en la presencia del Señor. Es una experiencia muy hermosa y muy conmovedora. Bueno, mis amados, el Eterno sea bendiciendo mucho sus vidas. Gracias por disponerse a quienes están allí siendo parte de ese altar congregacional, de ese poder quebrantarnos delante de la presencia del Señor, de ese poder eh, um, orar por las diversas necesidades. El Señor asimismo está colocando diferentes necesidades en el corazón de todos nosotros. Y unos oramos por unas cosas, otros oramos por otras, y entre todos poder complementar la oración y la petición delante del Señor se vuelve mucho más completa. Gracias de verdad por disponerse, y recuerden por favor que seguimos buscando intercesores, seguimos buscando personas que quieran ser parte de ese altar congregacional y así ir sumando más tiempo, más horas y con el favor del Eterno algún día poder estar sirviendo y ministrando la iglesia y la presencia del Señor 24 horas del día, 7 días de la semana. Eso será una bendición muy grande, porque así como lo hemos necesitado nosotros, lo estamos necesitando nosotros y nos hemos servido nosotros, asimismo hay muchos otros hermanos que están necesitando tiempos así, que están necesitando y buscando lugares donde puedan tranquilamente derramar su corazón delante de la presencia del Señor y saber que no se encuentran solos con una necesidad de orar. Hoy es miércoles, mis amados hermanos. Hoy nos encontramos en este estudio que estamos haciendo, que estamos realizando, teniendo en cuenta el libro de Josué y haciendo una especie de analogía, haciendo un paralelismo, tratando de encontrar nosotros en esa conquista que tuvo Josué hacia la tierra prometida, y de igual manera poderlo llevar a la práctica nuestra y ver cómo nosotros también podemos conquistar eh, áreas en nuestras vidas, conquistar partes que tienen que ver con nuestra tierra, con nuestra alma, con nuestro pasado,
quienes verdaderamente somos y que muchas veces nosotros ignoramos de dónde venimos, ignoramos parte de nuestro pasado, ignoramos parte de nuestras experiencias, eh, y es necesario retomar, volver nuevamente, hacer como hace la vaquita. La vaquita es rumeante porque la vaca coge y mastica y come pasto, cualquier, lo que alcance a comer de pasto y lo lleva a uno de sus estómagos porque la vaca tiene 4 estómagos. Y luego vamos a ver a la vaca que se va a acostar o se va a echar o va a estar paradita, pero uno la ve siempre masticando. Y bien sea que esté acostada, bien sea que esté parada, pero uno dice, pero ¿de dónde está masticando si no la veo que esté comiendo pasto? Y es precisamente porque ella toma y del estómago donde envió el pasto completo que tragó, que comió, lo vuelve a regurgitar y vuelve a masticarlo. Lo mastica por segunda vez y lo lleva a un segundo estómago y así se la pasa, masticando y masticando, rumeando y rumeando. Y a nosotros muchas veces nos toca hacer así, tomar la palabra, digerirla, masticarla, luego volverla a masticar y luego volverla a masticar, porque en el escudriñar las escrituras, en el conocer la palabra del Señor, en el investigarla, es que nos vamos dando cuenta poco a poco, mientras más nos acercamos al Señor, mientras más conocemos de Él, mientras más conocemos de su palabra, mientras más nos enamoramos de su presencia, pues asimismo Él poco a poco nos va mostrando y nos va revelando ese hombre interior, esa personalidad nuestra, esas ataduras que quizás traigamos de nuestros antepasados, esa iniquidad, ese pecado oculto y cosas que quizás nosotros no las vemos como si fueran malas, pero que a la larga sí vienen causando estragos en nuestro ser. Es más como una especie de estudio que nos ayuda a interiorizar muchas áreas de nuestras vidas para poder tener una mejor sanidad en nuestra alma, una mejor sanidad en nuestro espíritu, incluso en nuestra propia carne, porque muchas de las enfermedades que nosotros podemos adquirir tienen su trasfondo espiritual, tienen un fondo físico, y pues para eso estamos acá, para poder escudriñar y que podamos a través del el ejemplo que nos deja la limpieza de la tierra de Canaán, asimismo podamos nosotros limpiar nuestras vidas, nuestras familias con la palabra y con las enseñanzas que el Señor nos ha dejado en medio de cada uno de estos reyes y de significados y de cosas que hay ocultas que están allí en esa tierra, cosas que reinan en nuestras vidas sin que nosotros nos demos cuenta. Nosotros a veces creemos que llegamos a los caminos del Señor, rendimos nuestra vida ante el Señor y aceptamos el señorío de Yeshua en nuestras vidas, el señorío de Cristo en nuestras vidas, y al otro día ya nos levantamos y wow, ya somos seres, nuevas criaturas, y resulta que el nuevo nacimiento y el ser una nueva criatura es todo un proceso de vida, es toda una... en algún momento decían que el cristianismo no es una religión, sino que es un modelo de vida. Bueno, es un modelo de vida, no lo veamos como una religión, lo vamos a ver como el modelo de vida, y es un modelo de vida que inicia en el día en el que nosotros renunciamos a nuestro yo para aprender a hacer la voluntad del Eterno en nuestras vidas y caminar conscientes de que estamos de paso por esta tierra, caminar conscientemente de que solamente somos peregrinos y que nuestra alma, nuestro cuerpo,
está cautivo en esta tierra precisamente y que nosotros necesitamos ver cómo nos desligamos, cómo cortamos, cómo quitamos y arrancamos tantas cosas de nuestras vidas que no nos sirven, que no nos convienen y empezamos a adoptar en nuestras vidas lo que verdaderamente sí nos conviene. A uno le dicen, es que allá le están lavando el cerebro. Y hermanos, hay que reconocerlos. Si nos lavan el cerebro, la palabra nos lava a nosotros, nos limpia. Que nos lavaron el cerebro, era necesario que nos lavaran el cerebro y es necesario que nos sigan lavando el cerebro, pero el Señor con su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros venimos lisiados, nosotros venimos con muchos traumas, nosotros venimos con muchas vivencias que han dejado marcadas nuestras vidas en determinadas áreas. Y si nosotros no le prestamos atención a todo ello, vamos a estar cargando siempre el mismo saco de ropa vieja, vamos a estar cargando el mismo pasado, vamos a estar siendo víctimas nosotros de todo lo que a lo largo de nuestra vida hemos cargado y que no solamente cargamos las cosas que nosotros mismos adquirimos, sino que también nosotros ya traemos cargas que nos han dejado nuestros antepasados, que son aquellas maldiciones generacionales, que es aquella iniquidad, que es saber de que si mi madre y mi padre en algún momento del pasado tuvieron que ver con brujería, con hechicería, con santería, con pecados ocultos, con aberraciones, con anatemas, con blasfemias, con injurias, con pactos diabólicos. Nosotros no sabemos lo que nuestros bisabuelos o tatarabuelos hayan hecho. Y más nosotros que venimos de un mestizaje, que venimos de unas etnias que adoraban a los ángeles caídos, que adoraban deidades caídas, que adoraban al sol, que adoraban a la luna, que adoraban animales. Todas estas influencias son cosas de las que se tienen que cortar y se tienen que romper. Y cómo cortarlas y cómo romperlas si no las conocemos, ¿no? Por eso es que hay que saber bien, conocer bien las estrategias con las que el enemigo nos suele atacar para que nosotros nos demos cuenta y abramos los ojos y tengamos precaución en cuanto a las acechanzas de un enemigo que es notoriamente malvado y que lo único que quiere es arruinar nuestras vidas, dañar nuestras vidas. Entonces, mis amados hermanos, hoy vamos a escudriñar el rey número 18, ya el rey número 18, que es el rey de Jafer. Y en cuanto al rey de Jafer, vi ya organizando lo que teníamos que mm, escudriñar el día de hoy. En cuanto al rey de Jafer, hay varios significados, influencias. Unos hablan de unas cosas, otros hablan de otras, pero sí me llamó mucho la atención uno de sus significados y tiene que ver precisamente con vergüenza, con un pozo de vergüenza, con un área vergonzosa, con algo relacionado a la vergüenza. Y miren, amados hermanos, que qué tremendo es cuando la vida de nosotros o en ciertas áreas de nuestras vidas o por alguna situación y circunstancia que nosotros hayamos vivido, perdemos la noción de la vergüenza. Y sin querer queriéndolo algunos, o sin querer otros, o ignorantemente otros, pero qué tremendo es cuando ya no hay vergüenza sobre ciertas áreas, cuando ya nos convertimos sin darnos cuenta o personas sin darse en cuenta, se convierten áreas en sus vidas
sinvergüenza. Se convierte una persona en sinvergüenza, porque hay un rey que tiene cautivada el área de la vergüenza en la persona. Resulta, como para entenderlo un poco mejor, resulta que el pecado en nuestras vidas causa vergüenza. Eso lo vemos nosotros y lo comenzamos a ver cuando entró el pecado en la humanidad por medio de Adán y por medio de Eva. Cuando ellos dos pecan, haya sido el pecado que haya sido. Pero cuando ellos dos pecan, ellos sienten vergüenza y esa vergüenza les hace a ellos ocultarse. Ellos se sienten desnudos, acaban de fallar, sienten vergüenza en ciertas partes de su cuerpo, por ello luego las cubren con ramas, porque ellos hay una parte que ya les avergüenza de ellos y más delante del Creador. Cuando llega el Señor y se pasea por el huerto, y obviamente el Señor que sabía todo, sino que el Señor sabiéndolo todo, Él necesita interactuar con su creación, Él necesita interactuar con su hijo y Él por eso pregunta, Adán, ¿dónde estás? No era porque no supieran dónde estaba, era porque el Señor estaba dándole el chance a Adán de que Adán respondiera por lo que tenía que responder. Y con todo y eso Adán no respondió, que precisamente ahí es donde viene la justificación adámica, de la cual todos nosotros somos de una o de otra manera esclavos y víctimas hasta que no la reconocemos y empezamos a asumir nuestra responsabilidad sobre faltas que cometemos. Pero en ese momento, Adán, cuando fue descubierto por el Señor y él dice, Señor, me escondí, sentí miedo, y porque te cubres, sentí vergüenza, porque el pecado avergüenza. Eso lo sabemos nosotros y lo vivimos cuando somos hijos y tenemos nuestras primeras experiencias en determinadas áreas de nuestras vidas. Si fue el joven que por primera vez probó el alcohol y llegó ebrio a su casa, no va a querer ver a mamá y a papá porque se encuentra en un estado vergonzoso. Si es la niña o el chico y que perdieron la virginidad fuera del matrimonio y cayeron y sucumbieron ante el pecado, no van a ver al papá y a la mamá con los mismos ojos. Y los padres lo pueden reconocer y lo pueden identificar cuando verdaderamente conocen a sus hijos y notan que la mirada de sus hijos cambió, que ya no es la misma mirada cuando era inocente. Ya el hijo no sostiene delante de papá y mamá la mirada de la misma manera. Si es que verdaderamente creció con principios el muchacho, ¿no? Porque si el muchacho no creció con principios, va a ser precisamente una persona sin vergüenza. Tiene cauterizada esa parte, su parte su parte que le genera vergüenza de haber cometido un error, de haber fallado, de haber transgredido una ley. Eso es lo que genera el pecado en nosotros, que nos mancha, que nos causa una vergüenza delante del Eterno primeramente y para con las personas, para con nuestros prójimos, porque nosotros hay ciertas cosas que no hacemos públicamente, pero que sí las hacemos en la intimidad. Y pongamos un ejemplo muy pequeño y muy sencillo. Tú no vas a coger y a limpiarte la nariz y a sacarte los moquitos delante de toda la gente porque va a ser un acto vergonzoso. A no ser de que no tengas pudor y sencillamente como tu parte de pudor está cauterizada, pues no te da vergüenza ciertas prácticas
y ciertas cosas, porque el pecado te invade tanto que pierdes el sentido de la vergüenza. Una persona que está infestada por el pecado, una persona que está apartada del Señor, lejos de la luz, tiene tantos hechos vergonzosos que ya su vergüenza está cauterizada. Y llega al punto la persona donde ni siquiera le causa efecto su pecado, porque ya se ha vuelto conchudo, por decirlo así, ya se ha cauterizado esa parte en su vida, y no, es cuando nosotros vemos a personas que su pecado ya no les avergüenza. Cuando nosotros estamos iniciando en los caminos del Señor, una de las cosas más difíciles es precisamente esto: enfrentar lo que nos avergüenza. Y como estamos sin el conocimiento del Señor y estamos hasta ahora aprendiendo y hasta ahora estamos creciendo y hasta ahora estamos empezando a tener temor en nuestro corazón, pudor, se están restaurando áreas en nuestras vidas, es cuando empieza el Espíritu Santo a trabajar en nosotros, a redarguir nuestras vidas, y nosotros nos sentimos mal. Es que yo definitivamente soy un pecador y volví a fallar y volví a caer y me pasó otra vez eso, y el Señor ya me había limpiado y yo otra vez volví y volví a caer, y me duele fallarle al Señor y me duele hacer este tipo de actos, y abandonan el proceso por la misma vergüenza que les invade en su ser, sabiendo ahora nosotros que pues es un proceso de limpieza, es un proceso en el cual tú tienes que levantarte si te caíste, volverte a levantar si tropezaste, e intentarlo las veces que sean necesarios hasta que puedas conquistar esa área en tu vida, esa área que ahora te genera vergüenza delante de tu Creador. Quizás antes nosotros, miren, nosotros sin el Señor, nosotros separados del Señor, la vergüenza no es que no sea algo a lo que nosotros le prestemos atención. Si nosotros vemos la actualidad y el mundo en el que hoy en día en el mundo en el que hoy en día nos estamos moviendo, es un mundo que ya al pecado no lo ve como algo vergonzoso, porque precisamente la maldad ha crecido tanto que hemos normalizado tantas cosas que nunca se debieron de normalizar, y perdimos el sentido de la vergüenza. Ya el pecado no avergüenza, entonces ahora están las marchas feministas donde a la mujer ya ni siquiera le da vergüenza o le da pudor guardar su propio cuerpo, y vemos a los hombres y a las mujeres en sus carnavales, en sus desfiles y en tantas cosas que están haciendo hoy en día de apología al cuerpo y a la desnudez, y ya incluso mostrarnos desnudos delante de las personas ni siquiera debería de ser vergonzoso, pero hay algo en nosotros, muy en lo profundo, que nos hace sentir vergüenza sobre nuestros propios cuerpos. Por ello los cubrimos, porque hay una naturaleza caída desde el sistema adámico allá en Edén. Cuando cayó cuando cayó Adán y Eva, y eso se viene transmitiendo en nosotros, y si nosotros no tenemos al Señor como nuestro Dios y su ley en medio de nuestro corazón, el pecado no va a ser vergonzoso,
¿Por qué? Porque el mundo se mueve en una cauterización del sentido de la vergüenza, del sentido de la honra, del sentido de la ley, del sentido de los estatutos, y estamos entrando cada vez más y más en unas épocas de caos en todo el sentido de la palabra. Esta parte del rey Jafer y esta cautividad sobre nuestra vergüenza en uno de sus significados, porque tiene varios, pero yo me estoy yendo por el lado de la cauterización de la vergüenza, porque es tremendo cuando llegamos nosotros a esos puntos en los cuales o no queremos luchar más contra ese pecado que genera vergüenza en nuestro ser y nos volvemos sinvergüenzas en esa área de nuestras vidas. Qué tremendo es cuando nosotros, bien sea que llegamos porque quisimos o porque las circunstancias se nos dieron así o porque la caída fue tan grande que difícil ha sido levantarnos o difícil ha sido levantarse, pero qué tremendo es cuando el pecado ya no causa vergüenza en nuestras vidas delante del Señor. Cuando llegamos a esa área de cauterizada nuestra vida y el pecado ya no genera vergüenza en nuestras vidas. Y tú me puedes decir, uy, pero ¿cómo podrá decir eso? No, tampoco hemos llegado hasta allá. Miren, hermanos, lastimosamente pasa. Es así. Cuando el pecado llega a tu vida y ya en tu vida no genera vergüenza el pecado, ya tú te has vuelto una persona sin vergüenza en cuanto al pecado. Cuando se normaliza la caída, ya el Señor sabe que yo soy así, ya, pues ya, desde que lo sepa el Señor y me interesa es que lo sepa el Señor, el resto de los hermanos. Y vemos hermanos nuestros que militaron con nosotros, porque vamos a hacer de cuenta y vamos a decir que esto no nos pasa a ninguno de nosotros, ni de los que nos encontramos aquí en sala presente, ni de los que eventualmente en un futuro escucharán esta meditación sobre las escrituras. Vamos a hacer de cuenta que no somos nosotros, sino que son otros hermanos que hemos visto por ahí, donde vemos al hombre casado o a la mujer casada, porque eso es por parte y parte. Vemos a las personas casadas en relaciones fuera del matrimonio y no les da vergüenza, porque tienen cautivada la parte de esa parte. Normalizaron tanto el pecado, normalizamos tanto el pecado, se nos convirtió el pecado tan normal. Ese pecado, no estamos hablando de que tampoco, los que pecado, no, hay pecadillos por ahí, hay debilidades por allí, hay cositas por allí que ya no, que antes eran vergonzosas, pero que se practicaron tanto, no se pudieron sacar de nuestras vidas, las terminamos adoptando y nuestra vergüenza quedó cautiva por este rey, la cautividad de la vergüenza. Y es necesario que nosotros tengamos muy presentes que el pecado en nuestras vidas siempre nos debe de generar a nosotros vergüenza, porque estamos transgrediendo una ley. Pero si ni siquiera tenemos ley en nuestro corazón. Por eso dicen las escrituras, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y cuando se habla de joven no se habla del muchacho, no, se habla de nosotros también, que en las escrituras y en el caminar con el Señor somos jóvenes, porque nosotros somos almas jóvenes. Pero qué tremendo es cuando el pecado se normaliza en nuestras vidas y ya no genera vergüenza. Ese es un área a tratar. Eso es de prestarle atención, porque esa área en nuestras vidas nos debe de generar a nosotros una vergüenza
al transgredir nosotros una ley de papá y nos va a impulsar a nosotros a ser mejores hijos o a irnos por el camino donde cada vez nos apartamos más del Señor precisamente por la vergüenza. La vergüenza, el pecado vergonzoso en nuestras vidas debe de generar dos reacciones, una o para bien o una para mal. Para bien es para aquellas personas, aquellos hijos que se esmeran por agradar al Padre, por ya no caer más en ese pecado que les avergüenza, por tratar de quitar ese hecho vergonzoso de su vida, porque miren, si no les ha pasado en sus vidas como creyentes, en algún momento les vaya a pasar, porque ninguno de nosotros está excepto a fallar o a caer o a ser víctima de una trampa del enemigo. Y si no estamos preparados, necesitamos prepararnos para cuando nos pase. Y si ya nos pasó, pues aprender de las lecciones vividas y aprender de las cosas que vivimos en torno a las circunstancias que nos llevan al pecado a nosotros. Y que ese pecado se vuelve repetitivo y ya empieza a perder peso en nuestras vidas y nosotros nos empezamos a volver cínicos en cuanto a nuestro pecado. Lo guardamos, nadie lo ve, eso es para nosotros, pero delante del Eterno sí, que era lo que le pasaba al rey David. Llegaba el rey David, en uno de los salmos, si no me falla mi memoria, es el 51, donde el salmista viene y dice delante del Eterno y le dice: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Mi pecado está siempre delante de ti. Porque como nosotros venimos es en un proceso. Y en la medida en la que nosotros vamos creciendo, se nos van revelando, en la medida en la que nosotros nos vamos acercando a la luz del Señor, se nos van revelando a nosotros cosas que se nos eran ocultas o que ya las habíamos ocultado nosotros mismos, porque es que, hermanos, dicen las escrituras, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo comprenderá? Porque a nosotros mismos, lo habíamos visto en algún estudio, nosotros mismos nos hacemos goles a nosotros mismos, nos hacemos autogoles. Nosotros mismos, miren, hay ocasiones en las que nosotros mismos nos engañamos a nosotros mismos, haciéndonos creer algo, echando tierrita, no, esto no pasó, ajá, sí, pasó por aquí, pasó por alto, pero está ahí. Nuestro pecado está ahí. Y es algo en lo cual tenemos que trabajar. Que nunca perdamos nosotros el temor del Señor. Que no normalicemos pecados en nuestras vidas. Que luchemos todos los días de nuestras vidas. Si ese pecado oculto, si ese pecado que está ahí delante tuyo y delante del Señor, de que podamos, vamos a entrar en ayuno, tengo que hacer ayuno, tengo que mirar cómo hago, pero tengo que vencer ese pecado en mi vida, que ya lo normalicé tanto que incluso ya ni vergüenza me da. Hay personas que llegan a ese punto, que hay hermanos que llegan a ese punto. Por eso es que vemos que entre más se alejan del Señor y más se apartan del Señor, más sinvergüenza se vuelven. Ya el pecado no les avergüenza. Y ese es un estado crítico al que nunca debemos de llegar. Y para el que debemos de trabajar, que áreas en nuestras vidas no se vayan a volver en cosas repetitivas y normalizar tanto el pecado en nuestras vidas, así sea pequeño,
pero normalizarlo tanto que ya no nos genere vergüenza delante del Señor. Eso es una voz de alerta. ¿Cómo es que tu pecado no te causa vergüenza? Ah, no. Ya entonces vemos a los hermanos que se han apartado de los caminos del Señor y ya este rey, esta influencia les tiene tan cautivados que ya no les genera vergüenza el pecado. Y nosotros los hemos visto, nosotros hemos hablado con ellos. Muchos de ellos son amigos y son hermanos nuestros y no les hemos dejado de hablar. Y qué bendición porque tú eres luz para esa persona. Para la persona que ya normalizó tanto el pecado en su vida, que ya no le genera vergüenza. Qué tremendo es cuando vemos a ese tipo de hermanos eh, o familiares, amigos, que nosotros les vemos en su actuar y a nosotros nos pasa que incluso nos genera vergüenza ajena. ¿No les ha pasado que a uno le da una vergüenza ajena por la misma persona? Y uno la ve y uno dice, no, es que cómo se comporta, no le da ni vergüenza, yo no sé en dónde meterme, uy, no, 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 esta sí es muy sinvergüenza, este sí es que es muy sinvergüenza, que ya el pecado no les genera nada. Sus mentes, sus conciencias están cauterizadas por el mismo pecado. Su lámpara está apagada. Ya no hay luz porque en nosotros mismos o la misma persona se encargó de apagar esa luz. Hay hermanos que ya no quieren escuchar la adoración y la alabanza porque les remuerde tanto en el corazón y les avergüenza tanto su pecado que un poquito de luz les incomoda. Por eso es que tú te vas a encontrar con personas que no quieren hablar contigo, porque tú les recuerdas, sin que tú ya hables o con que tú hables, ya les recuerda a ellos, les muestra algo de luz y eso les genera a ellos verse en su pecado y el sentir vergüenza es algo que no les gusta. Las escrituras se encuentran, la palabra del Señor se encuentra para ser en nuestras vidas como un espejo y reflejarnos a nosotros mismos y decir nosotros mismos, uy, hoy veo a través de las escrituras que el pecado genera vergüenza y me estoy dando cuenta yo que ya no tengo vergüenza. Se cauterizó eso en mi vida. Suele pasar, hermanos. A veces nosotros nos escandalizamos de los mensajes y no nos damos cuenta que esos mensajes están más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos. Y duele mucho, más para el padre. Duele mucho cuando ya sus hijos se les enfría tanto su conciencia que no sienten vergüenza porque hay un rey que les tiene cautivada su parte vergonzosa, que se normalizó tanto que ya vergüenza no se da. Y esto, para ya empezar a cerrar el mensaje, y esto es más grave de lo que nosotros alcanzamos a percibir, hermanos, porque resulta que nosotros como iglesia estamos viviendo en un mundo donde el pecado se ha normalizado y ya no se, la sociedad está tan abierta, la sociedad está con su mente tan abierta que ya a nivel social muchas cosas que eran vistas incluso en la sociedad como malas ya no son malas. Ya no es malo. El pecado ya no es malo.
Las personas ya pueden salir desnudas a la calle si quieren, no hay ningún problema. Nadie te va a decir nada porque ya no es vergonzoso. Y el cuerpo, bien sea del hombre o de la mujer, expuesto en vías públicas, pues no hay problema, no hay problema. Tú sabes que genera en la vida y en la mente de las personas el hecho de ver otras personas desnudas. Para los que tengan mentes fuertes, pues no hay problema, pero ¿y para los que tienen mentalidades débiles? Entonces ya normalizamos el homosexualismo, ya normalizamos el lesbianismo, ya normalizamos el bestialismo, ya normalizamos la sodomización, ya normalizamos los cambios de sexo, normalizamos el aborto, que es un asesinato, normalizamos el consumo de sustancias psicoactivas en las medidas en las que nunca antes se habían visto, ya eso no genera vergüenza. Asesinamos y el asesinato ya no genera vergüenza, y estamos viendo una decadencia y una normalización del pecado que ya no genera vergüenza en la humanidad. Si, si tú te desnudas en una plaza pública para que te tomen unas fotos, eso ya no se llama vergüenza en la desnudez, eso ya se llama arte, arte público, porque estamos en los tiempos en los que a lo bueno lo llamamos malo, a lo malo lo llamamos bueno, normalizamos el pecado, ya es normal ver a niñas de 10, de 11 años, de 8 años, de los 8 años a los 14 años, si no han perdido la virginidad de los 8 años a los 14 años, pues están es como anticuadas y ya no hay vergüenza, incluso en cuerpos que ni siquiera están acondicionados para una relación sexual, pero háganlo. Eso ya no es vergonzoso. Ver a un hombre en un estado deplorable de alcohol, ya eso no es vergonzoso. ¿En qué momento la humanidad llegó a normalizar tanto el pecado que ya no hay vergüenza sobre el pecado? Y hacia allá están llevando a la iglesia, porque como hay una parte de la iglesia que va más acorde a las enseñanzas del mundo, a las enseñanzas de la serpiente, que a las enseñanzas del Señor, porque nos estamos adaptando a los nuevos tiempos y porque somos una iglesia moderna, porque ya no somos una iglesia anticuada. Entonces, ¿cuánto pecado estamos normalizando nosotros? Y sin darnos cuenta, nos estamos convirtiendo, estoy hablando a nivel general, ¿no? No es para alguien en específico, ni estamos queriendo decir que somos exclusivamente nosotros. Yo hablo como iglesia a nivel general. Y nosotros como iglesia a nivel general ya estamos normalizando tanto el pecado que ya hay hechos vergonzosos, pero que ni siquiera generan vergüenza en la iglesia. En algún momento determinado, pues obviamente la manera de vestir honrosa y decorosa lo hablo más que todo por las niñas, ¿no? Porque a nosotros los hombres nos entran las cosas por los ojos, así como a las mujeres les entran por el oído. Y ver uno hermanas en el púlpito ministrando con unos vestidos que se les marca absolutamente todo, y fuera que fueran feas, pero tras del hecho no son feas, y con tremendos cuerpos, y van y los ciñen a más no poder y se paran a dar una reflexión, una enseñanza, una predicación desde el púlpito, y eso ya no genera vergüenza. No, ya es normal. Eso ya no me causa mi vergüenza. El problema son de los hombres que me miren con deseo. Yo solamente estoy vistiendo mi cuerpo, sí, pero si tú estás vistiendo tu cuerpo y tu cuerpo está incitando, generando un deseo sexual, despertando un deseo sexual en los hermanos, pues mi hermana, venga, no se anda, hoy en día es que no nos damos cuenta de cómo hemos normalizado tanto el pecado
que ya hay cosas que no son vergonzosas. Antes para una mujer se sentía incómoda con la mirada de los hombres. Mm. Ya hoy en día no se sienten incómodas, sino que entre más miradas levanten, más mujeres femeninas se sienten. Y no estoy queriendo decir que son todas, no, mis amadas hermanas. Solamente estamos hablando de un determinado número de mujeres que ya no sienten vergüenza por exhibir sus partes, sino más realzarlas como para sentirse todavía más deseadas y más buscadas. ¿Por qué? Porque la vergüenza ya hoy en día no es la misma. Porque estamos en los días de Noé, donde se normaliza todo. Cuando decía el Señor, cuando habló acerca de los días de Noé, que decían que estarán casándose ni dándose en casamiento, no hablamos del matrimonio entre una pareja heterosexual. Es, estamos hablando de, entre comillas, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, entre hombres y entre humanos y animales, entre humanos y objetos, entre más vamos viendo el mundo en el que nos movemos, más nos vamos dando cuenta de lo perverso que se encuentra el mundo de hoy en día. Y si nosotros nos vamos a caminar igual que el mundo, vamos a terminar normalizando muchas cosas que dentro de las congregaciones nunca se debieron de haber normalizado. Y es que no, pues es que no le podemos cerrar la puerta a nadie, no se le puede cerrar la puerta a nadie. Pero existe algo que se llama pudor, existe algo que se llama decoro, existe algo que se llama vergüenza. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros en los tiempos en los que nos estamos viviendo si seguimos normalizando pecado? Si nos seguimos adaptando a lo que este mundo nos está mostrando. No hemos visto nosotros cómo el cuerpo que era tan sagrado, hoy en día ya se deshonra de unas maneras que uno dice, ¿en qué momento llegamos a tanto? ¿En qué momento nosotros normalizamos tanto el pecado que ya el pecado nos genera vergüenza? Y es precisamente por esta parte. Cuando tu vergüenza está cautiva por esta influencia, por este rey que cautiva la vergüenza de la persona y la persona se convierte en un ser sin vergüenza, sin pudor. Y hay parte de la iglesia donde ya definitivamente uno ve cosas que uno dice, es que no hay vergüenza en estos hermanos, o en este predicador, o en esta predicadora. ¿A qué punto llegamos nosotros como iglesia? Que normalizamos el pecado. Como el mundo lo normalizó, nosotros también lo vamos a normalizar. Y como el mundo está de moda hacer esto y hacer lo uno y hacer lo otro, pues nosotros también lo vamos a hacer. Porque vivimos más del que dirán que de exponer la palabra del Señor. Que el pecado en nuestras vidas no se vaya a normalizar. Aun cuando David fue lo que fue y cometió los errores que cometió y los pecados que cometió, David tenía temor en su corazón y siempre iba delante del Señor y decía, Señor, perdóname, mi pecado está delante de ti. No lo quiero normalizar, yo quiero seguir luchando en contra de mi debilidad hasta que la pueda vencer. Pero no normalicemos el pecado, no lo llevemos al punto de que ya no nos sea vergonzoso. Pues a mí qué me importa eso. No, mis amados, no. Hay un Padre que nos ama y quiere vernos a nosotros limpios y quiere que nosotros día tras día vayamos quitándonos de todas estas influencias que marcan nuestras vidas o que marcan las vidas de nuestros hijos.
que no vaya a haber en nosotros el ápice de querer normalizar algo que en las escrituras dice que no se debe de hacer. Que la ley del Señor esté en medio de nuestro corazón para que nuestro pecado no se vaya a normalizar, para que sigamos nosotros sintiendo vergüenza de las cosas que mal hacemos delante de nuestro Padre Celestial. Ese es un llamado que hacemos el día de hoy, que el Señor nos hace a nosotros el día de hoy, que podamos tomarlo nosotros para que no vayamos a normalizar nada en nosotros, el pecado no se vaya a normalizar en nosotros y tengamos nosotros siempre presentes que el transgredir la ley del Señor debe de generar vergüenza en nosotros, porque estamos desobedeciendo una orden de nuestro Creador. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Yeshua te pedimos que por favor tengas misericordia de nosotros. Que el pecado no vaya a ser nada normal en nuestras vidas. Que genere en nosotros vergüenza. Que haya una carga en nuestro ser por el pecado. Que podamos nosotros ir delante de tu presencia con nuestras debilidades, para que tú nos ayudes a sacarlo de nuestras vidas y no a que nuestra propia carne y la influencia del mundo nos haga normalizar el pecado en nuestro ser. Que tú nos has llamado a ser santos, apartados, diferentes del mundo, y que por amor podamos santificar tu nombre en nuestras vidas, primeramente. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que no podemos normalizar el pecado. Que haya vergüenza en nuestro ser cada vez que te fallemos, Señor. Te lo pido y te lo ruego, por favor, Espíritu Santo. Ayúdanos para no normalizar el pecado. En el nombre de tu Hijo te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos. Amén y amén.